Hello, good afternoon. ¿Cómo están, chicos? Para la clase de hoy vamos a hacer la página número 50 del Activity Book. Vamos a seguir trabajando con la unidad número 11 y vamos a ir a la actividad C. Order the words to make questions. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ordenar estas palabras para poder formar preguntas. La primera ya está hecha. Where did you study French? ¿Dónde estudiaste francés? Number 2. Otra vez una pregunta. Entonces, ¿cómo empieza? Si tenemos una double H question, entre las palabras a elegir, las double H question eran what, where, when, why, ¿por qué? Who, quién, how, cómo. Si tenemos algunas de estas palabras, entonces muy probablemente esta palabra vaya primera en la pregunta. Pero si no hay una double H question, como en el caso del ejemplo número 1, hay una double H question, entonces la pregunta empieza con where, pero después de where tenemos el auxiliar did, después del auxiliar did tenemos el pronombre you, y el verbo en infinitivo study. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Que no tiene modificación, no se conjuga. Entonces el orden va a continuar sin la double H question, es decir, necesitamos el auxiliar, el pronombre y el verbo en infinitivo. De manera tal que la pregunta 2 me va a quedar did, que es el auxiliar, you, que es el pronombre, y study, que es el verbo en infinitivo. Did you study? En este caso es did you walk, si caminaste. Did you walk? Did you walk to school yesterday? Did you walk to school yesterday? Did you walk to school yesterday? ¿Caminaste a la escuela ayer? En la pregunta número 3, fíjense que hay una double H question, entonces seguro la pregunta va a empezar con esta double H question, de manera tal que la pregunta va a ser when, que es cuándo, ¿y qué queremos saber? When, y ahora viene el auxiliar did, when did, y ahora viene el pronombre you, y ahora el verbo en infinitivo, que en este caso el verbo va a ser arrive, llegar. When did you arrive? In Spain. When did you arrive in Spain? ¿Cuándo llegaste a España? When did you arrive in Spain? Entonces, lo que tiene que hacer primero que nada es ver qué palabras tengo para ordenar. Acá fíjense que tenemos where, entonces va a ser la primera. En la 5 no hay double H question, entonces va a empezar con el auxiliar did, y así sucesivamente hasta la 10. ¿Okay? Primero se fijan qué tienen y qué no tienen, qué elementos hay y qué elementos no hay. Porque la fórmula para hacer una pregunta es double H question más auxiliar en el pasado, que en este caso es did, porque estamos trabajando con el pasado, más el pronombre, que puede ser, ustedes ya conocen los pronombres, I, que sería yo, you, he, she, it, we, they o you plural. ¿Ok? Estos son los pronombres.
más el verbo en infinitivo, es decir, sin ninguna modificación, sin ninguna conjugación. Esta sería la idea, ¿ok? Realizan estas actividades y acuérdense que el resultado están siempre al final de este libro para que puedan chequear. Pronunciation, regular past simple endings. Vamos a escuchar, listen and repeat the words. Practice saying the past simple endings. Bueno, acá es solo practicar cómo suenan estas palabras, ¿sí? Entonces tengo arrived, listened, traveled. Tal vez pueden sacar una regla general de que después de la terminación con B corta, de la terminación con N, de la terminación con L, el sonido que se va a escuchar es como una D, esa ED que nosotros agregamos para hacer el pasado va a sonar como una D. En este caso, en estos verbos, travel sí termina con L, listen termina con la N y arrive sí termina con la E. ¿Sí? Entonces, simplemente esto es una cuestión de pronunciación. Arrived, listened, traveled. Después con la T tenemos las palabras book. Siempre tengan en cuenta que después de la K va a sonar como una T, esa ED. Entonces la palabra queda booked, stopped, talked. ¿Ok? Ustedes se van a fijar en los audios de que se escucha el sonido de la T o de la D al final de la pronunciación de estos verbos en pasado y es muy importante. Y en estos casos mucho más. Tenemos un verbo que termina en T como start, entonces el pasado de start es started. Un verbo que termina en T como wait, entonces el pasado de wait es waited. Y lo mismo ocurre con el pasado de want. El pasado es wanted. Look at the verbs in the list. Tenemos estos verbos aquí. Circle two more past simple endings where ed is pronounced ed. Yes, like id. Like id, en realidad. Entonces tienen que encontrar, dice, dos verbos en donde la terminación sea pronunciada de esta forma. Así. Simplemente con mirar ya se van a dar cuenta y con decirlo, en realidad, porque si el verbo termina en T o en D, entonces van a tener la terminación ID. Luego van a poder chequear, dice listen and check, then listen again and repeat the words. Van a poder chequear escuchando este audio y también volver a repetir las palabras. Entonces ustedes van diciendo answered, asked, liked, looked, needed, found, played, rented, watched, worked. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las dos palabras que terminaron con id? Después de hacer eso, vamos al listening. Listen to the interview and mark the sentences true or false. Entonces, escuchamos una entrevista y marcamos verdadero o falso. True or false. ¿Qué cosa true or false? David was in Mexico last month. David fue a México el mes pasado. Es true. She worked in Mexico for a month. Ella trabajó en México por un mes. ¿Eso es verdadero o falso? She traveled with her husband and daughter. Ella viajó con su marido y su hija. ¿Eso es verdad? No. They traveled around Mexico by plane. Ellos viajaron a México en avión. ¿Eso es verdad o no? They stayed in a hotel in Guerrero. Ellos se quedaron en un hotel en Guerrero. Number 6. They worked on the farm and in school. Trabajaron en una granja y en la escuela. Debbie helped the children with maths. Debbie ayudó a los niños en matemáticas. Y la 8, they didn't work for money. Ellos no trabajaron por dinero. ¿Todo eso es verdadero o es falso? Lo pueden chequear al final del libro. Están las respuestas de todas estas actividades. Y por último, words and phrases to learn. Learn these words and phrases. ¿Qué palabras son? Computer science. Ciencia computarizada, computer science. Decide, decidir. Sweden, Suecia. Weather, el clima.
Excited, cuando uno está entusiasmado. Comfortable, que sería como cómodo. Library, library que sería como nuestra biblioteca. Project, un proyecto. Visit, visitar. Miss, extrañar. Snow, nieve. And I'm back in Spain. Estoy de vuelta en España. I'm back in Spain. La idea sería que hagan una oración con cada una de estas palabras para poder chequearlas, ¿ok? ¿Cómo usaríamos computer science? ¿Qué dirían de la ciencia computarizada? ¿Cómo usarían el verbo decide, decidir? ¿Cómo digo, yo decidí estudiar tal cosa? Sweden, que es Suecia, bueno, podrían decir me gustaría viajar a Suecia, o no viajé a Suecia nunca. Weather, ¿cómo usamos la palabra clima? Excited. Si no se les ocurre nada, pueden buscar en internet de esta manera. Sentences with the word, serían oraciones con la palabra, y ahí, por ejemplo, ponen entre comillas, computer science. ¿Ok? Y así pueden reemplazar por cualquier palabra, por decide, sentences with the word decide, sentences with the word weather, sentences with the word excited. Entonces pueden ver todos los ejemplos que van a encontrar en la red de oraciones que tengan estas palabras y cómo se utilizan. Y si las entienden, algunas las pueden entender. Si las pueden hacer, mucho mejor. Ok, bueno, eso es todo por hoy. Have a beautiful afternoon and see you next class. Bye bye.